Muy bien, continuando con la clase de geometría, vamos a ver y recordar lo que son la clasificación de triángulos. Como estábamos viendo, habíamos visto triángulo recto, triángulo oblicuángulo, y ahora lo que vamos a ver es según la congruencia de sus lados. Mira, cuando sus lados, sus tres lados son diferentes, entonces a este triángulo, cuando sus tres lados son diferentes, se le llama triángulo escaleno. Triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque sus tres lados son diferentes. En cambio, cuando tiene dos lados iguales, se le llama triángulo isósceles. Triángulo isósceles. ¿Está bien? Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Ahora, ¿qué característica tiene aparte de tener dos lados iguales? Si sus lados son iguales, entonces sus ángulos también son iguales. Es decir, esto es alfa y esto es alfa. Si un triángulo tiene dos lados iguales, entonces los ángulos opuestos a ellos son iguales. ¿Estás entendiendo? Listo. Ahora, profesor, ¿y si los tres lados son iguales, entonces los tres ángulos son iguales? Sí, estás en lo correcto. Y a este triángulo, cuando los tres lados son iguales, se le llama equilátero. Equilátero porque tiene sus tres lados iguales. Ah, profe, entonces si los tres lados son iguales, el triángulo equilátero, ¿qué condición aparece aparte de que sus tres lados son iguales? Ah, es que la medida de estos ángulos, como son iguales, todos tienen que ser 60 grados. Y tiene que cumplirse también que la suma de los tres sea 180. A ver, 60 más 60, 120. Más 60, 180. ¿Coincidencia? No lo creo. A ver, líneas notables que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar líneas notables nosotros. Tal es el caso como la mediana, la altura, bisectriz, mediatriz o sediana. ¿Qué es una mediana? ¿Qué es una mediana? Bueno, una mediana simplemente es una línea, por ejemplo, en este triángulo ABC, la mediana relativa a la 12, ¿qué función va a cumplir? Esta mediana es un radio, sale del vértice B, y que va a partir en dos lados iguales, en dos segmentos iguales a la 12. Vamos a llamarle BM a este punto. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Esta línea, BM. BM, vamos a decir aquí, BM es mediana relativa ¿en qué lado está cayendo? En el lado AC. Mediana relativa al lado AC. Profesor, entonces también puedo trazar una mediana del vértice A hacia BC. Sí, podrías trazar una mediana que llegue a este punto aquí. Ahí, por ejemplo. Y puedes decir que estos segmentos son iguales. Y entonces AP, le vamos a llamar, sería mediana, pero relativa ¿a qué lado? Al lado BC. ¿Está bien? Entonces,
hay una mediana relativa al lado AC. Cuando dice mediana relativa a C, ¿de dónde sale? Del vértice B. Mediana relativa a C. ¿Por qué? Porque parten segmentos iguales al lado AC. Mediana relativa a BC sale del vértice A, parte del lado BC en segmentos iguales. ¿Listo? Bien. Profesor, ¿qué es una altura? En este triángulo ABC vamos a trazar una altura, por ejemplo. La altura PH. Como esta línea intersecta con el lado AC, para que sea altura, la intersección tiene que ser perpendicular. O sea, este ángulo es 90 grados. Y esto se le llama BH. BH, igualito, BH es altura relativa a qué lado? Relativa al lado AC. Altura relativa al lado AC. Profesor, ¿también puedo trazar una altura relativa a BC? También. ¿Una altura relativa a AB? También. Es igual. Ninguna dificultad. ¿Fácil? Profesor, ¿y qué es una bisectriz? ¿Qué es una bisectriz? Bueno, una bisectriz es un rayo que pasa del vértice, que sale de este vértice, que pasa por el vértice, ¿sí? Que pasa por ahí. ¿Y qué hace ese rayo? Parte al ángulo, en este caso es al ángulo, en partes iguales. Ah, ya, o sea, si esto es alfa y esto es bisectriz, esto va a ser alfa. ¿Entiendes? Una bisectriz parte al ángulo en partes iguales. Ah, ya, profesor, eso es una bisectriz. ¿Y qué es una mediatriz entonces? Una mediatriz es una recta perpendicular a un lado, en este caso vamos a llamar A, BC, y vamos a trazar una recta perpendicular al lado AC, perpendicular a un lado, cualquier lado, vamos a coger el lado AC, al lado AC, y a la vez esa recta que es perpendicular tiene que caer en el punto medio de AC. Es decir, trazamos una recta aquí, perpendicular, ahí está, 90 grados, muy bien, y esta recta parte en segmentos iguales al lado AC. A esta recta L le llamamos mediatriz. ¿Está bien? Entonces una mediatriz parte en segmentos iguales a esta recta y a la vez es perpendicular a ella. Profesor, ¿y si yo uniese? Te voy a dar otra explicación más, un plus. Si yo uniese estos puntos, va a haber algo más, mira. Si yo uniese estos puntos, mira, este lado es igual a este, ¿cierto? Esta línea pertenece a los dos triángulos. Si yo por Pitágoras tratase de hallar este lado y tengo estos dos lados que son iguales, me saldría una respuesta, ¿sí? Y si por Pitágoras de nuevo hay este lado, sería no la misma respuesta, ¿cierto? Tú te voy a dejar de tarea, ponle cualquier lado, 4 y 5, aquí también sería 4, sería el mismo valor o no. Entonces decimos que esto va a ser igual a este lado, siempre se va a cumplir ello. Ya, profesor, eso se cumple siempre y cuando esta recta sea mediatriz del lado AC, de esta base AC. ¿Y qué más aparte? Aparte se va a cumplir que estos ángulos son iguales. Profesor, entonces la mediatriz
en un triángulo que sale del vértice, el vértice P, lo vamos a llamar. Si me dicen que esta es mediatriz, entonces esa altura es mediana. ¿Y qué más? Es bisectriz. No te olvides, por favor. Es muy importante esta línea mediatriz. Profesor, ¿y qué es una seviana? Bueno, una seviana simplemente es una línea cualquiera. Por ejemplo, si trazase esta línea, vamos a llamar esta línea, este triángulo A, BC, esta línea BL es una seviana, no tiene ninguna característica especial. También podría trazar una seviana por aquí. Ahí está, una seviana BL, no tiene ninguna característica. Entonces una seviana es simplemente una línea cualquiera que puedes trazar de cualquier vértice, tanto del vértice B como del vértice A o del vértice C. ¿Listo? No tiene particularidad. Algunas propiedades básicas que nosotros debemos manejar. Si nosotros queremos calcular el valor de este ángulo, y que este ángulo es la intersección de la bisectriz interior, estas dos bisectrices interior, yo podría calcular este ángulo en función de este. Y lo calcularía de la siguiente manera. X va a ser igual 90 grados más la medida de este ángulo dividido entre 2. De esa manera, tú calculas ese ángulo. De la misma manera, si sale una bisectriz interior y se intersecta con la bisectriz exterior, este ángulo lo puedes calcular en función de este. ¿Cómo? Este X va a ser igual la medida de este ángulo dividido entre 2. Ya está. Se acabó. Nada más. ¿Bien, chicos? Entonces, nos vemos en el aplicativo, en el Classroom, y ahí vamos a dejar más problemas y vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Listo? Hasta ahí es el video de hoy. Nos vemos.